Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Sabemos bastante gracias a la arqueología, sí, pero aún hay, muchas teorías y debates abiertos. Tenemos aquí información bastante detallada, casi de enciclopedia, sobre las técnicas que se cree que usaron. Así que vamos a intentar aclarar un poco todo esto, ver cómo se supone que movieron esas piedras gigantes, quién hizo el trabajo y qué teorías tienen más base. A ver qué sacamos en claro. Lo primero es que no hay una sola manera de hacer pirámides, no. Las más antiguas, de las primeras dinastías, Eso es. las de la tercera a la quinta dinastía, eran básicamente montañas de piedra. Caliza local para el núcleo, luego ese revestimiento blanco tan característico de Tura, Y granito de Asuán para partes importantes, ¿verdad? que era mucho más duro. Exacto. Sarcófagos, dinteles, pero luego en el Reino Medio la cosa cambia. Sí, ahí empezaron a usar más ladrillo de adobe, ¿no? A veces incluso aprovechando colinas. Sí, y revestido de caliza. Era, digamos, una forma de optimizar recursos, seguramente. Y hablando de recursos, fíjate el tema del mortero. Usaban uno de yeso, Ajá. pero para hacerlo necesitaban calentar el yeso muchísimo. ¿Eso consume una cantidad de madera? Tremenda. Tremenda. Claro. ¿Y había tanta madera disponible? Siempre ha sido una duda. Pues es una buena pregunta. De hecho, algunas dataciones de ese mortero dan fechas más antiguas que la propia pirámide. ¿Cómo es Se posible? piensa que quizá usaban madera muy vieja, madera fósil casi, o reutilizada. Es un detalle logístico importante, desde luego. Vaya. Y luego está mover los bloques en sí. Una cosa es la caliza, que bueno. Para la caliza, cinceles de cobre. Eran, relativamente efectivos. Pero el granito, eso es otro cantar. Ahí necesitaban más maña, ¿no? Mucha más. Golpear con bolas de dolerita, que es una piedra durísima, y usar abrasivos como arena de cuarzo para desgastar. Un trabajo de Hércules. Y el transporte. Sabemos de los trineos, ¿verdad? Por los relieves y experimentos. Sí, trineos grandes de madera. Y el truco de mojar la arena adelante para que deslizaran mejor. Se ve en la tumba de Yehutijote, por ejemplo. Pero ha habido descubrimientos más recientes que aclaran bastante esto, ¿no? Sí, dos cosas clave. Por un lado, el diario de Merer. Es fascinante, es como el cuaderno de un jefe de obra de hace 4500 años. Increíble. Y cuenta cómo traían bloques de Tura en barco, por canales, hasta Giza. Y lo segundo, que se ha podido mapear un antiguo brazo del Nilo, el brazo Aramat. Ah, sí, que llevaba mucho más cerca de las pirámides. Exacto. Lo que significa que podían descargar los materiales pesadísimos casi al lado de la obra. Eso facilita todo enormemente. Vale. Entonces, tenían los materiales cerca. Pero la gran pregunta, ¿cómo los subían? Esa es la madre del cordero, sí. La hipótesis principal siguen siendo las rampas. Hay restos arqueológicos en Giza, o sea que existieron. Pero no sabemos cómo eran exactamente. Se habla de rampas rectas enormes. Sí, aunque hoy se duda un poco de su viabilidad. Imagina el tamaño. También se proponen rampas en zigzag o que rodeaban la pirámide por fuera o incluso por dentro. Y aquí es donde entra el hallazgo de Hatnub, ¿no? Mm, Esto sí que es interesante. Muchísimo. Encontraron restos de una rampa muy empinada del 20%, con escaleras a los lados y agujeros para postes. Y es de la época de Keops. ¿Un 20%? Eso es una pendiente considerable. Sugiere un método concreto. Pues sugiere que sus sistemas eran más complejos de lo que pensábamos. Quizá usaban postes y cuerdas para ayudar a tirar, aprovechando esas escaleras. No era solo empujar. Entiendo. Y aparte de las rampas, estaban las palancas. Claro, ya Heródoto hablaba de ellas. Seguramente eran un complemento, sobre todo para colocar los bloques ya arriba, en las últimas hiladas. Se han hecho experimentos que demuestran que funcionan, ¿no? Sí, varios. El programa NOVA, Mark Lehner, han demostrado que con sistemas de palancas bien pensados se pueden mover y ajustar pesos enormes. ¿Y toda esta obra, quién la hacía? Porque la idea de los esclavos... Esa idea, heredada de los griegos, está bastante descartada hoy. ¿Y qué dice la arqueología? Los cementerios de Giza. Exacto. Los trabajos de Lehner, Hawass, han descubierto poblados enteros de trabajadores. Hablamos de miles y miles de obreros cualificados. O sea, canteros, transportistas... Gente especializada. Sí, y trabajaban por turnos. Recibían pago en comida, cerveza, telas, o era su forma de pagar impuestos al Estado, la corbea. Tenían panaderías, médicos, una ciudad.
¿Cuánta gente pudo ser? Las estimaciones varían. Quizá 30.000, 50.000 en los picos de trabajo. Hawass incluso sugiere que había un elemento de orgullo, casi como voluntarios. Impresionante. No esclavos, sino una fuerza laboral organizada. La escala es abrumadora. Totalmente. Y la precisión. La Gran Pirámide está nivelada al milímetro, orientada perfectamente, y sin hierro, sin poleas, sin rueda para mover cargas pesadas. Es que es difícil de imaginar. ¿Hay estimaciones de cuánto tardaron o cuántos bloques movían? Hay estudios de gestión de proyectos que estiman que la Gran Pirámide pudo hacerse en 10, quizá 20 años. Eso implica colocar unos 180 bloques por hora, con una media de 14.500 trabajadores y picos de 40.000. La organización tenía que ser brutal. Tela. Y volviendo a las rampas, está la teoría de Houdin, la rampa interna. Sí, Jean-Pierre Houdin. Propone una rampa externa para el primer tercio, más o menos, y luego una rampa interna en espiral para subir el resto. Reutilizando piedras, ¿no? Eso es. Y sugiere que la Gran Galería pudo ser parte de un sistema de contrapeso. Es una teoría muy elegante, basada en modelos 3D. Pero aún no hay pruebas directas. No. Y genera debate entre los egiptólogos. Necesitaríamos más evidencia arqueológica. Entendido. Bueno, queda claro que no fue un solo método, sino una combinación de ingenio logístico, organización masiva y distintas técnicas. Exacto. Fue un proceso evolutivo y adaptado a cada momento y cada pirámide. Una suma de conocimientos y una gestión increíble. Así que al final las pirámides son mucho más que tumbas monumentales, ¿no? Son un testamento del poder de organización del antiguo Egipto. Sin duda. De su capacidad de gestión de recursos, de su cohesión social, de su visión a largo plazo, y quizá para terminar una reflexión. Si lograron esto hace 4.500 años, con esa precisión y escala, ¿qué nos dice sobre su nivel de conocimiento no solo técnico, sino también administrativo, burocrático? Es posible que las propias estructuras aún guarden secretos sobre esos sistemas que apenas empezamos a vislumbrar. Bienvenida o bienvenido a esta exploración cósmica. Hoy vamos a meternos con un catálogo que es, bueno, una joya. El Atlas de Galaxias Peculiares. Lo compiló Halton Arp, allá por 1966. Vamos a ver qué es exactamente, por qué se hizo y qué rarezas galácticas contiene. Son 338 ejemplos, casi nada. Efectivamente. A ver, en los 60, no se entendía muy bien por qué las galaxias tenían esas formas, ya sabes, espirales, elípticas. Entonces Arp dijo, oye, estas galaxias peculiares, las raras, son como experimentos naturales. Ajá. Pensó que si estudiaba esas formas tan distorsionadas, pues igual pillaban los procesos físicos que había detrás. Entendido. O sea que el Atlas no era para listarlo todo, ¿no? Era más bien Claro. una galería de ejemplos. Eso es. Una galería visual. Fotos de estructuras peculiares, pero de galaxias que teníamos relativamente cerca, que se podían observar bien. Vale. Y claro, como en el 66 la física de todo esto era un poco un misterio, pues Arp las clasificó. Por su apariencia, por lo que veía. Lógico, en ese momento. Creó varias categorías, sí. Por ejemplo, de la 101 a la 101 puso galaxias espirales que tenían algo raro. O estaban solas o con compañeras pequeñas. Y dentro de eso, pues subtipos. Con brazos divididos o con un solo brazo, incluso una que describió como con forma de signo integral. Un signo integral. Eso suena muy específico. ¿Como el de las mates o era más poético? Jaja, era más bien descriptivo, ¿sabes? Por la forma curvada y alargada que le recordaba ese símbolo. Muy visual todo. Ya veo. Luego, del 102 al 145, metió las elípticas y parecidas. Del 146 al 268 las llamó amorfas, sin forma definida. Ahí entraban cosas como anillos o lo que parecían jets, filamentos raros. Después, las galaxias dobles, del 269 al 327. Dobles interactuando. Eso es, muchas mostraban puentes de materia entre ellas o signos claros de, bueno, de que se estaban molestando gravitatoriamente.
Y al final, pues un cajón desastre, la miscelánea, para lo que no encajaba en ningún otro sitio. Vale, perfecto. Esa era la foto de 1966. Pero claro, la astronomía ha avanzado una barbaridad. ¿Cómo vemos hoy esas mismas rarezas? Pues mira, la visión ha cambiado radicalmente. Hoy entendemos que una parte enorme, pero enorme, del catálogo de ARP son galaxias interactuando, Chocando. chocando, fusionándose. Piensa en M51, la galaxia del remolino, que es ARP 85, o las famosísimas galaxias antena, ARP 244. Uf, imágenes espectaculares. Totalmente. Estas interacciones crean estructuras tremendas, como las colas de marea. Son como ríos de estrellas arrancados por la gravedad. Las galaxias ratones, ARP 242, son un ejemplo brutal de esto. ¡Qué pasada! De forma rara a colisión cósmica, ¿no? El cambio es grande. Exacto. Pero, ojo, no todos son choques. Ah, ¿no? No. Algunas, como NGC 1569, que es ARP 210, son galaxias enanas, simplemente. No tienen suficiente masa para formar una estructura ordenada bonita. Vale, son más caóticas. Un poco sí. Y luego están las radiogalaxias. Galaxias con núcleos superactivos, agujeros negros masivos en el centro que lanzan unos chorros de gas, unos jets tremendos. ¿Como M87, quizás? Justo. M87 es ARP 152, o Centauros A, ARP 153. Emiten una cantidad de energía brutal en radio. Incluso lo que ARP describió como elípticas que repelen brazos espirales de otras, los ARPs 109 a 112, Sí. hoy sabemos que es un efecto gravitatorio puro y duro de la interacción. No es que se repelan, es la gravedad jugando sus cartas. Entendido. Y la idea original de ARP, él insistió mucho tiempo en que algunas de estas cosas eran eyecciones de material, ¿verdad? Sí, sí. ARP defendió esa idea con mucha vehemencia. Creía que algunos núcleos galácticos activos podían expulsar material, incluso otras galaxias enteras. Hoy, bueno, el consenso científico va por otro lado. La interpretación mayoritaria es que vemos fusiones o a veces simplemente cosas que parecen juntas desde aquí pero están a distancias muy diferentes, alineaciones casuales. O sea que las descripciones de ARP, tipo material emanando de núcleos o efectos de viento, Exacto, como en NGC 520, ARP 157. Ahora las modelamos como colas de marea o restos de fusiones o interacciones complejas. La física moderna nos da una explicación más completa. quizás menos intuitiva al principio, pero más robusta. Eso es. Y para que la gente se haga una idea, hay ejemplos muy famosos, ¿no? Aparte de los que has dicho. La galaxia Renacuajo, ARP 188, con esa cola larguísima. Espectacular. O M82, ARP 337, la del cigarro, que está formando estrellas a un ritmo, bueno, frenético. Sí, una galaxia con starburst que se llama. Y lo bueno es que algunas de estas son visibles hasta para astrónomos aficionados con telescopios modestos, M101, ARP 26 o M77, ARP 37, por ejemplo. Genial. Así que, resumiendo un poco, el Atlas de ARP fue, un trabajo pionero. Fundamental. Recopiló sistemáticamente todas estas rarezas y nos hizo preguntarnos, ¿qué pasa aquí? Aunque hoy entendamos la física de forma muy distinta, interacciones, fusiones, galaxias enanas, jets de agujeros negros, esas imágenes siguen siendo un testimonio increíble. Nos mostraron la diversidad y el dinamismo del universo. Abre un zoo galáctico que ha dado para décadas de estudio. Totalmente. Y esto me lleva a una última reflexión, para darle una vuelta. A ver. Si nuestra forma de entender estas galaxias peculiares ha cambiado tantísimo desde 1966, gracias a mejores telescopios, a observar en otras longitudes de onda, a las simulaciones por ordenador, ¿qué cosas que vemos hoy, qué fenómenos cósmicos que estamos catalogando ahora mismo como extraños o inexplicables estarán esperando una reinterpretación igual de profunda en el futuro? Buena pregunta. ¿Qué realidades del universo se nos escapan ahora mismo, escondidas detrás de lo que solo vemos como datos raros? Ahí lo dejo. Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno con un clásico, un peso pesado de la ciencia ficción. El hombre en el castillo,
de Philip K. Dick. Vamos a usar como guía la información de su artículo en Wikipedia para no perdernos. Muy buena elección. Nos vamos a sumergir en esa ucronía, ese mundo alternativo donde, bueno, el Eje ganó la Segunda Guerra Mundial. Veremos la premisa, cómo construye ese universo y sobre todo por qué esta novela, que ojo, ganó el premio Hugo en 1963, sigue dando tanto que hablar. Exacto. El objetivo es desgranar un poco las claves, ¿no? La novela es de 1962. ¿Cómo se imaginó Dick ese mundo 15 años después de esa victoria nazi japonesa? A ver, empecemos por el principio de esa realidad alternativa. El punto clave es el asesinato de Franklin D. Roosevelt en 1933. Justo. Según la novela, eso provoca que Estados Unidos se quede aislado, ¿no? Aislacionista. Y claro, eso cambia todo el panorama de la guerra. Claro, eso es lo que permite que Alemania y Japón ganen en 1947. Y para 1962, que es cuando se ambienta la novela, pues Estados Unidos está partido. Japón controla lo que llaman los Estados Pacíficos de América, la costa oeste. Y la Alemania nazi pues domina el este y el sur. Bueno, a través de gobiernos títere colaboracionistas. Y entre medias las montañas rocosas como una zona neutral, ¿no? Una especie de colchón. Exacto. Y Canadá, curiosamente, sigue independiente. Un detalle interesante. Y tecnológicamente los nazis, bueno, parece que no han parado quietos. Que si drenaron el Mediterráneo, Sí. que si tienen la bomba H, cohetes para ir al espacio, colonias en la Luna, Venus, Marte. Casi suena a ciencia ficción dentro de la ciencia ficción, ¿verdad? Totalmente. Pero, y aquí viene lo interesante, esa fachada de poderío tecnológico esconde una inestabilidad tremenda en el Reich. ¿Ah, sí? Sí. Hitler, bueno, está vivo, pero incapacitado, senil. Bormann muere y Goebbels se convierte en canciller. Pero por dentro es un caos. Hay luchas de poder brutales, figuras como Heydrich están ahí planeando golpes de Estado, incluso un ataque nuclear sorpresa contra Japón. La Operación Dandelion la llaman. O sea, que esa fortaleza es bastante frágil. Vaya panorama. Y mientras tanto, en la otra punta, en la costa oeste bajo control japonés, ¿cómo es la vida? Pues es diferente. Hay un racismo institucionalizado, claro, pero también se ve una fascinación muy curiosa de los japoneses por la cultura americana de antes de la guerra. Ajá. Esto crea un mercado de antigüedades americanas, que muchas veces son falsificaciones, por cierto. Es una relación muy compleja, ¿sabes? Entre el vencedor y el vencido. Entiendo. Y es en ese ambiente donde aparece ese otro elemento tan original, ¿no? El libro dentro del libro. La langosta se ha posado. Exacto. Una novela que está prohibida en la zona nazi, pero que sí circula en la zona japonesa. El autor es un tal Hawthorne Abensen, un personaje misterioso. Es que es genial. Una historia alternativa dentro de la propia historia alternativa. Tal cual. Porque en La langosta, Roosevelt sobrevive, los aliados ganan la guerra, pero ojo, el mundo que describe tampoco es exactamente el nuestro. No, no lo es. Describe una especie de guerra fría, pero entre Estados Unidos y un imperio británico muy autoritario, muy militarista. Es increíble cómo Dick juega con esos niveles. Y aquí llegamos a un punto, yo creo que crucial. Tanto Philip K. Dick, el autor real, como su personaje, Abensen, el autor ficticio, usaron el I Ching, el libro chino de las adivinaciones. Ah, ambos. Sí, ambos. Y esto no es solo un detalle curioso de la trama, ¿eh? Introduce una reflexión muy profunda sobre el azar, sobre el destino, sobre qué es la realidad al fin y al cabo. ¿La historia es algo fijo o es solo una de las muchas posibilidades? Depende de contingencias, del resultado de lanzar unas monedas, como en el I Ching. Varios personajes del libro también lo usan para decidir cosas. Claro, y eso conecta directamente con los personajes que seguimos, que no son solo peones, ¿verdad? Para nada. Robert Sheridan, el anticuario, que vive esa tensión cultural, Frank Frink, que es judío y tiene que ocultarse, su exmujer, Juliana, que busca respuestas sobre ese libro prohibido, y Tagomi, Nobusuke Tagomi, el funcionario japonés. Él es clave. ¿Por qué? Porque a través de él, la novela cuestiona la realidad de forma muy directa. Hay un momento, impactante. Tagomi consulta el I Ching, medita sobre una joya que hizo Frink y de repente tiene como una visión. Ve brevemente otro San Francisco, uno más parecido al nuestro, con autopistas que no existen en su mundo. Es una grieta en la realidad. Te hace dudar de todo.
Esa capacidad de hacerte dudar, de cuestionarlo todo, es quizá lo que le dio el jugo en 1963 y por lo que ha influido tanto, ¿no? Hasta la serie de televisión reciente, Ursula K. Le Guin dijo que era fundamental. Sí, yo creo que sí. En resumen, El hombre en el castillo usa esta ucronía tan detallada no solo para jugar al «¿qué hubiera pasado si?», sino como un espejo deformado de nuestro propio mundo. Nos obliga a pensar en lo contingente que es la historia, en la naturaleza de eso que llamamos realidad. Y te deja con una idea potente rondando la cabeza, ¿no? Si la realidad puede cambiar tanto por el resultado de una guerra o incluso por la interpretación de un oráculo como el I Ching, ¿cuántas otras versiones de nuestra propia historia podrían existir? ¿Cuántas otras langostas esperando a ser contadas por otro hombre en el castillo? Una reflexión interesante para seguir dándole vuelta.